Pues continuamos, por supuesto, aquí en Conexión Almería, en Interalmería Televisión, y como antes ya avanzaba Diego García, tenemos que hablar del paro. Esta semana hemos conocido los datos del paro en nuestra provincia. Ha bajado en este mes las cifras de personas inscritas en el servicio de empleo. El número, la estadística apunta a que es la cifra más baja desde 2007, lo cual es una buena noticia, que duda cabe. Cuanta más gente esté trabajando, más gente está produciendo, y sobre todo las familias pues están más tranquilas, vamos a decirlo así. Vamos a ver los datos exactos y lo vamos comentando. Durante el mes de octubre el paro baja en la provincia de Almería. Lo hace en todos los sectores menos entre los menores de 25 años. Los sindicatos valoran positivamente los datos, sobre todo el aumento de afiliados a la Seguridad Social, que ya se eleva a 331.000 personas activas. Actualmente hay 43.635 parados, un 10% menos que el año pasado en estas fechas. Además, un 54% de los contratos han sido indefinidos. Sin embargo, a los sindicatos les sigue preocupando la alta estacionalidad del empleo, la falta de industria o los bajos salarios. Más del 55% de las personas asalariadas en nuestra provincia están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y bueno, pues lógicamente echamos de menos que haya una negociación colectiva que nos permita avanzar en el crecimiento de esos salarios, porque aquí, sobre todo el sector agrícola, el sector del manipulado, que son, podemos decir, los que abarcan prácticamente un tercio o más de la economía almeriense, pues están por solamente fijarse ya en el valor del salario mínimo interprofesional. Además, destacan la brecha de género, ya que el 58% de los desempleados son mujeres. Hay que incentivar políticas sociales, políticas de conciliación, de corresponsabilidad, que sigue habiendo, los peores trabajos siguen siendo para las mujeres, el empleo estacional sigue siendo para las mujeres, y en eso sí que es cierto que deberíamos de tomar medidas distintas a las que están tomando actualmente, porque está afectando más al empleo de la mujer. En cuanto a las cifras del paro juvenil, han aumentado. Actualmente hay 4.037 jóvenes menores de 25 años buscando empleo en la provincia. 43.635 personas hay inscritas en buscando empleo en la provincia de Almería, significa 263 parados menos. Decía yo antes, Gracián, que cuantos menos parados, más familias tranquilas hay, ¿no? Sí. Me llama la atención el porcentaje de extranjeros que hay trabajando en Almería. No sé si me ha parecido leer antes sobre el 22-24%. Y me parece una tasa curiosa. No voy a decir si buena o mala, pero curiosa. Realmente la tasa de paro que tenemos en Almería ha mejorado, es cierto que ha mejorado, pero digo lo mismo que antes. Son datos engañosos, porque estamos 4 puntos por encima de la media en España. Y aunque las comparaciones son odiosas, son necesarias. Dentro de Andalucía, pues somos los terceros que mejor tasa de paro tenemos, pero en España estamos, con respecto a España, estamos 4 puntos por encima. Entonces, no lo sé. Yo creo que el paro sigue siendo muy alto y parte de esa partida presupuestaria de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Almería también debe de ir encaminado en eso. Lo que sí me gustaría, que no son datos que no sé si tenemos o no disponemos de esos datos, es de los parados que hay en Almería, qué porcentaje es extranjero y qué porcentaje es español. Ese dato no lo tengo yo aquí. No, eso ya no te lo puedo responder. Lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado. De los que están activos sí está el dato. Además, el 23,42%, 74,693. Es el 23,42%. Pero de los parados no. No, los parados no. Y me resultaría curioso que de los parados el porcentaje de españoles fuera muy alto, porque te da que pensar, quieren, los llaman y no quieren porque se acostumbran, no lo sé. La entrada de extranjeros, uno de los análisis que ha hecho, creo que ha sido Antonio Valdivieso, en la agricultura, aquí estamos viendo donde se mueve. El turismo y agricultura concentra prácticamente la mayoría del empleo. Entonces,
ahí está el problema de la temporalidad. Es curioso el dato de que el 45,75%, casi la mitad, son contratos temporales. De los nuevos que se van haciendo son contratos temporales. Es una barbaridad en un sistema laboral normal. Pero aquí, como funcionamos por campañas, campaña turística, campaña agrícola, entonces no hay continuidad. Mientras no se haga de otra manera, entonces, ¿qué pasa? Que en esa temporalidad el español, el nacional, por decirlo, ¿no? No el extranjero, pues no le interesa. Con el tema de los números, pero esto vale tanto para españoles como no españoles, ¿no? Esos son los datos oficiales. Esos son el registro de españoles y no españoles registrados que piden, que buscan trabajo, y es el registro de españoles y no españoles que buscando trabajo lo han encontrado. Los españoles y no españoles, y perdonadme la reiteración, pero que no están registrados ni en un sitio ni en otro, o estando en un sitio extraoficialmente están trabajando, pues es un dato que ya... Claro. Amortigua, potencia o disminuye esa estadística oficial. Sí. Claro que sí. La encuesta de población activa también es otro dato interesante. Pero es verdad que es una tendencia, es decir, nosotros tenemos un tipo de mercado laboral en Almería estacional, muy estacional, y que no se consigue, eso está intentando, no se consigue romper. Yo sin embargo, si me permite, Diego, a mí me gustaría sacar esto a relucir, y es que primero que está claro que los datos no son reales por todas estas circunstancias que estamos hablando, ¿no? Pero además, ¿por qué hay esa sensación en algunos sectores de que no hay gente para trabajar? Habiendo ese paro, esas miles de personas que están apuntadas al paro, ¿cómo es posible que en la hostelería, en la obra o incluso en el campo busquen gente para trabajar y no encuentren? Pues mira... Porque eso hay que analizarlo. Pues mira, yo me gusta sobre todo escucharos a vosotros, pero hacemos una pregunta y creo que la respuesta es muy sencilla. Desgraciadamente, en los últimos años se ha introducido la cultura del subsidio, de la ayuda. Pues sí, pero aparte, Manzano, es correcto, puede ser una parte. Incluso en los pueblos ocurre también así, que hay gente que no quiere porque entre el subsidio, el trabajo en B, etcétera, pues van subsistiendo o malviviendo o se acostumbran a un modo de vida. Pero luego hay una realidad que ocurre aquí también, quizá no en el turismo o en el comercio, pero sí en la agricultura. Son trabajos penosos, muy duros, y que no todo el mundo quiere hacerlo. Correcto. Por esos sueldos, ahí han dado otro punto de vista, creo que uno de los sindicatos, que es el sueldo que tienen en los convenios del manipulado, son sueldos para lo que es el mercado laboral muy bajos. Y hay que entender que el manipulado es una persona que se tira 8, 10, 12 horas trabajando de pie, moviendo pesos. ¿Y cuántas cotizando? No, en general, en las grandes empresas y eso, no, las grandes empresas manipulados sí están controladas. Pero hay empresas que aseguran 2-4 horas y está una jornada completa. Sobre la hora, eso es otra historia. Sí, pero eso pasa en el manipulado. Eso pasa en la hostelería. Pasa en la hostelería, pasa en pero el problema sectores, quizás sea en el sistema en general. Oye, quizá haya que cambiar todas esas prestaciones que sean de forma gratuita, porque hay gente que es que no le interesa trabajar. ¿Por qué? Porque si trabaja, cobra menos o tiene que invertir más que con lo que están cobrando con ingresos mínimos vitales, etcétera, etcétera. Las personas que no son aptas para trabajar, esas personas son responsabilidad del Estado y hay que dar algún tipo de prestación y cobertura. Pero las que son aptas para trabajar y no trabajan porque están recibiendo una prestación y no les interesa trabajar, es que es así de real. No les interesa trabajar porque si tienen que trabajar cobran lo mismo, cobran menos y además no están en su casa cuidando de su hijo o haciendo lo que sea. Yo creo que el sistema podría cambiarse, es decir, esos que necesitan, esos que se les está dando un mínimo vital, pero que son aptas para trabajar, tienen que acreditar algún tipo de trabajo y después que se les complete el sueldo. Ganarían más, pero también estarían trabajando. Mira, hay un dato, Ángel, que he visto esta mañana. Lo comento tal y como lo he recibido y seguro que habrá algún ajuste fino, ¿vale? Seguro que habrá algún detallito fino. Pero lo que venía a decir era, y hablaba un asesor, una persona que está metida en todos estos asuntos laborales. Una persona que ya haya superado los 52, 53, esté un poco en esa franja de edad, 54, puede seguir trabajando y cotizando, y cuando llegue el momento, en unas cotizaciones básicas, ¿no? Si tienes una cotización muy, muy alta, pues ya no, pero hablamos de una cotización normal, de un asalariado básico. Cuando llegue tu jubilación,
cobrarías sobre unos 1.140 euros o algo así, o 1.040, más o menos, ¿no? Alrededor de 1.100. Pero si tú ahora te vas a la prejubilación, la jubilación, al paro, subsidios, ingreso mínimo vital, etc., 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 de aquí a la edad de jubilación cobrarás unos 400, algo menos de 500 euros, ¿vale? Que no es nada. Pero cuando te jubiles, cobras 1.500 euros. No lo entiendo, ¿eh? O sea, no entiendo. No entiendo esa cábala. La primera noticia. No entiendo esa cábala. Y yo. Pero, lo comentaba un asesor, ya digo, que sea no esté fino, y igual. Pero yo no entiendo esa cábala. Si eso es así. Hombre, eso sería muy doloroso para los autónomos que tenemos una vida dura y unas cotizaciones que, como no cotices bien, ya sabes lo que te toca. Pues ni te cuento la abogada con la mutualidad. Claro. Ni te cuento. Como no invirtamos en nuestra vejez o en nuestra jubilación a modo de alguna renta de algún sitio, lo que nos da la mutualidad, eso ya sería para otro programa completo. Qué locura. Hoy nos queda un minuto. Así que lo tenemos que ir dejando. No sé si queríais rematar alguna cosa más. En cualquier caso, agradeceros vuestra presencia aquí, gracias a Diego. Recuerda, Focosur, la revista. La guía de turismo rural. Fíjate que todos los meses me lo sé, y ahora se me ha venido, solo sé el final. No te quedes sin tu ejemplar. La revista de Almería y el principio. La guía de turismo rural y activo en el mes de noviembre, este mes, en los kioscos para Focosur. Gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias, Ángel, también. Muchas gracias. Que la mutualidad es, ¿no? La mutualidad que sea leve. Sí. Que la mutualidad te acompañe. Sí. Y gracias por acompañarnos también esta noche. Lo dejamos aquí, regresamos mañana. Será a las 10:30, como siempre, en Conexión Almería, para charlar un ratito de la actualidad de nuestra capital. Cuidaros mucho. Adiós.